Este seminario disciplinar corresponde a un seminario titulado Bases moleculares de la herencia, a cargo de la Cátedra de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Este seminario disciplinar se encuentra enmarcado en la unidad o situación problema 2 del área Crecimiento y Desarrollo, en estrecha relación a la última pregunta de ese problema, que dice: ¿heredarán los ojos azules y la piel oscura de una de sus abuelas? Queremos destacar que el siguiente PowerPoint representa una idea troncal del tema, pero que no reemplaza la bibliografía recomendada por la cátedra que ven allí en pantalla. Aquí podemos ver el dogma central de la biología molecular, el cual nos indica cómo a partir de una molécula de ADN se puede sintetizar nuevas moléculas de ADN en un proceso denominado duplicación o replicación del ADN, así como también a partir de ADN se puede producir ARN en un proceso denominado transcripción, o como a partir del ARN se puede sintetizar una proteína en un proceso denominado traducción o síntesis de proteína. Aquí lo vemos en forma esquemática, como el ADN en el núcleo se produce el proceso de transcripción hacia un ARN mensajero que va a llevar la información al citoplasma, y luego con la participación de diferentes ARN se puede producir la traducción o síntesis de proteínas. Estos procesos los vamos a ver en forma detallada en diferentes presentaciones. En el día de hoy vamos a abordar la duplicación o replicación del ADN, mientras que transcripción y traducción van a estar en un PowerPoint que también van a tener disponibles en el campus virtual. Es importante destacar la relación de cada uno de estos procesos mencionados con el ciclo celular, ya que no se producen todos en la misma etapa. Mientras la duplicación se produce en la etapa S de la interfase previo al proceso de división meitótica, justamente para que una célula madre tenga el doble de material genético, de manera tal de poder brindarle a cada una de sus células hijas la misma cantidad de material genético que la célula madre original. El proceso de transcripción y traducción se producen en la etapa G1 del ciclo celular, en el momento que la célula está activa en forma funcional. Entonces, comencemos con entender cuáles son las funciones que tienen los ácidos nucleicos que vamos a abordar en la presentación de hoy. Por un lado, son depositarios de la información genética y responsables de la transmisión de padres a hijos y de una generación celular a otra. A su vez, cumplen un papel, como vimos recién, fundamental en la síntesis de proteínas. Cuando vamos a estudiar estas moléculas tan importantes, que son los ácidos nucleicos y que cumplen ese rol tan importante que mencionábamos anteriormente, bueno, es fundamental conocer primero la estructura de los mismos. Cuando hablamos de ácidos nucleicos estamos hablando de esas dos moléculas denominadas ADN o ARN, que ustedes deben conocer, que son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, y que son macromoléculas, moléculas poliméricas, moléculas grandes conformadas por moléculas más pequeñas que se denominan nucleótidos. Abordemos entonces estas primeras moléculas más pequeñas. Los nucleótidos, entonces, son unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Son a su vez portadores de energía química contenida en las células en forma de ATP, GTP, UTP o CTP. También son componentes de cofactores enzimáticos como la coenzima A y coenzimas como la nicotinamina adenina dinucleótido y flavina adenina dinucleótido, y también participan como intermediario en la comunicación celular, como por ejemplo la molécula de AMP cíclico. Cuando hacemos referencia a la estructura de los nucleótidos, decimos que los mismos están conformados por una base nitrogenada, una aldopentosa, que es un monosacárido de 5 carbonos, y una molécula de ácido fosfórico. La unión de los dos primeros, o sea, de la base nitrogenada con la aldopentosa, conforma una estructura denominada nucleósido, mientras que la unión de estos tres componentes conforma lo que mencionábamos justamente, que es un nucleótido, que es lo que nos interesa para conocer la estructura de los ácidos nucleicos. Respecto de las bases nitrogenadas, vamos a mencionar que son sustancias derivadas de los núcleos heterocíclicos pirimidina y porina,
y por lo tanto se habla de bases pirimídicas y púricas respectivamente. Aquí podemos observar las bases púricas que van a conformar parte de nuestra estructura de los ácidos nucleicos, que son la adenina y la guanina, mientras que las bases pirimídicas que vamos a ver van a ser timina, citosina y uracilo. Las aldopentosas que van a conformar o ser parte de nuestras moléculas de ácidos nucleicos van a ser la ribosa por un lado, que va a ser parte de la estructura del ARN, y la desoxirribosa por el otro, que van a ser parte de la estructura del ADN. Como dijimos previamente, son moléculas, son monosacáridos de 5 carbonos. Esta estructura, digamos, desde el punto de vista de los hidratos de carbono, todavía no la abordamos, la vamos a ver un poco más adelante. Lo importante hoy es que puedan reconocer la diferencia entre ribosa y desoxirribosa, que básicamente está aquí, donde está señalado con la flecha, mientras ribosa tiene en ese carbono 2 de la aldopentosa una molécula que lo conocemos como oxidrilo. La desoxirribosa no tiene ese oxígeno y por eso hablamos de desoxirribosa. Vimos previamente las estructuras de bases nitrogenadas y la aldopentosa, y entonces ahora nos preguntamos cómo se unen entre ellas para formar el nucleósido. Como vemos aquí, la ribosa o la desoxirribosa se unen al nitrógeno 9 de una base púrica o al nitrógeno 1 de una base pirimídica mediante un enlace denominado beta-glucosídico, es decir, con el carbono 1 de la pentosa en configuración beta. Eso significa el oxidrilo hacia arriba en este caso, como lo podemos ver en este ejemplo, donde vemos la unión de desoxirribosa con el oxidrilo del carbono 1 hacia arriba en posición beta, como mencionábamos recién, y se reacciona con el nitrógeno 1 de una citosina con pérdida de agua, conformando en este caso ese enlace beta-glucosídico y el nucleósido desoxicitidina. El tercer componente de los ácidos del nucleótido es el ácido fosfórico, y entonces tenemos que ver cómo se unen finalmente a esa estructura del nucleósido para conformar las tres estructuras juntas, los nucleótidos que estábamos haciendo referencia. La molécula de ácido fosfórico, que es un fosfato con un doble enlace, un oxígeno y 3 oxidrilos, reacciona con el oxidrilo del carbono 5 de la aldopentosa con pérdida de una molécula de agua y conformando un enlace que denominamos éster fosfórico. De esta manera, en este ejemplo nos queda conformado la molécula de AMP o adenosin 5-fosfato, donde teníamos la base nitrogenada, la aldopentosa y el ácido fosfórico. Observar las diferentes posibilidades con las distintas bases nitrogenadas de ribonucleótidos en la parte superior y desoxirribonucleótidos en la parte inferior. Como podrán ver, además, los ribonucleótidos están conformados por la aldopentosa ribosa, mientras que los desoxirribonucleótidos de la parte inferior con la aldopentosa desoxirribosa. A su vez, es importante destacar que los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos se encuentran en forma de monofosfato, es decir, tienen una sola molécula de ácido ortofosfórico. ¿Por qué destacamos esto? Porque hay otras moléculas de importancia biológica que tienen una estructura similar, pero pueden tener 2 o 3 ácidos fosfóricos unidos uno a continuación del otro fosfato, como vamos a ver a continuación. La estructura de lo que conocen ustedes o deben haber sentido nombrar del adenosin trifosfato o ATP. El ATP es nuestra moneda de cambio de energía del organismo, y nosotros básicamente cuando incorporamos alimento para completar o reponer energía en nuestro organismo, básicamente a través de la síntesis de la molécula de adenosin trifosfato. Y posteriormente cada actividad que realizamos consume esta energía en forma de ATP. Por lo tanto, es una molécula extremadamente importante en nuestro organismo y tiene una estrecha relación con lo que estábamos viendo hasta ahora. Es un nucleótido, pero en este caso un nucleótido trifosfato, con trifosfato. Entonces aquí podemos ver la conformación básica del nucleósido con la molécula de adenina y una molécula de ribosa, el agregado de una molécula de
ácido fosfórico conforma un nucleótido que se denomina adenosina, monofosfato o AMP, pero como les decía, esta molécula tiene 3 fosfatos que se unen uno a continuación del otro. Entonces tenemos una molécula de adenosina difosfato cuando se agrega un segundo grupo fosfato y adenosina trifosfato o ATP cuando se agrega el tercer grupo fosfato a esa molécula. Es destacar que las uniones entre estos grupos fosfato son uniones de tipo anidio o uniones conocidas también como uniones de alta energía, que por ello la función o la funcionalidad de la molécula de ATP en nuestro organismo. Ahora bien, nosotros vimos sí la conformación de un nucleótido con sus 3 estructuras que lo conforman, pero cuando vamos a pensar en la estructura de los ácidos nucleicos debemos pensar cómo se unen entonces estos nucleótidos para conformar una molécula más grande o un polímero de nucleótidos denominado ácidos nucleicos. Los nucleótidos se unen por esterificación entre el fosfato de un nucleótido y el oxidrilo del carbono 3 de la pentosa del nucleótido adyacente. Entonces se conforma una unión que se denomina enlace fosfodiéster, justamente porque participa el ácido fosfórico del nucleótido, que, como habíamos visto anteriormente, se unía a través de un enlace éster fosfórico a la aldopentosa. Y ahora, al unirse nuevamente y conformar esa conexión con el otro nucleótido y también a través de un enlace éster fosfórico, bueno, este enlace se llama fosfodiéster porque son 2 ésteres hacia cada uno de los lados de la molécula de ácido fosfórico. También es importante destacar que en uno de los extremos de esta moléc' queda libre el carbono 5 de la aldopentosa, que es el que no se unió a un nucleótido adyacente, y a ello se lo denomina extremo 5' de la cadena. Mientras que en el otro extremo lo que queda libre es el carbono 3 de la aldopentosa, que también, como no se une a otro nucleótido subyacente, porque sería el último, también queda libre y entonces a eso se lo denomina extremo 3' de la cadena de ribonucleótidos. Por convención se denomina el extremo 5 como el inicio de una cadena de ribonucleótidos. Bueno, empecemos entonces a ver ahora sí la estructura del ADN o ácido ribonucleico. Se encuentra localizado en las células eucariotas, en el núcleo de las células eucariotas, en baja cantidad en mitocondrias y cloroplastos, pero también en el citoplasma de las células procariotas. Es una molécula lineal, sin ramificaciones, está densamente condensado en los cromosomas, como vamos a ver más adelante, y por hidrólisis se obtienen las estructuras que mencionábamos anteriormente. Dentro de las bases nitrogenadas vamos a encontrar adenina, guanina de las bases púricas y timina y citosina de las bases pirimídicas. A su vez vamos a encontrar desoxirribosa y ácido fosfórico, que son las estructuras que conformaban los nucleótidos. Simplemente a modo ilustrativo les dejo aquí el artículo publicado en el año 1953 por Watson y Crick, en donde ellos lograron de alguna manera explicar un modelo molecular del ADN y que de alguna manera esto fue el inicio de lo que podríamos decir la biología molecular moderna y establecieron las bases de las bases moleculares de la herencia. La estructura del ADN entonces es una doble hélice, como podemos ver en la imagen superior, con algunas características, con una determinada cantidad de nucleótidos por vuelta, con un surco mayor y un surco menor, que no es imprescindible en este momento, que entendamos también que es una hélice o en un giro hacia la derecha, o sea, denominada dextrógira, y sí algo muy importante de características antiparalelas. ¿Qué significa eso? Que, como habíamos mencionado, los extremos de un ácido nucleico se denominaban extremos 5' y 3', entonces mientras una cadena la podemos observar en sentido 5 o 3, la otra va a tener un sentido contrario. Como dijimos, por convención,
Las cadenas se mencionan siempre en sentido 5-3 y a su vez las bases púricas y pirimídicas con características hidrofóbicas se van a encontrar hacia el interior de la hélice, mientras que la aldopentosa y los fosfatos con características hidrofílicas, o sea, con afinidad al agua, se van a situar hacia el exterior de la molécula. Las bases en el interior de la molécula se unen entre sí, base con base, en forma apareada, a través de una unión que se denomina puente de hidrógeno. No se une cualquier base con cualquiera, sino que existe lo que denominamos complementariedad de bases. Por lo tanto, cuando se encuentra adenina, se aparea con timina por dos puentes de hidrógeno, mientras que cuando citosina se une con guanina, se produce el apareamiento de estas dos bases a través de tres puentes de hidrógeno, como podemos ver aquí en la imagen. Adenina con timina a través de dos puentes de hidrógeno y citosina con guanina a través de tres puentes de hidrógeno. Esta característica de complementariedad de bases genera una serie de reglas de Chargaff, que fueron determinadas que el contenido de bases púricas va a ser siempre igual al de bases pirimídicas, o sea, la suma de adenina más guanina va a ser igual siempre que la de timina más citosina. Y a su vez, la relación adenina-timina y guanina-citosina va a ser siempre igual a 1 por esta característica que mencionábamos anteriormente. Es importante destacar una característica de la molécula del ADN respecto de esta unión a través de puentes de hidrógeno. Básicamente la estabilidad del ADN está proporcionado por los puentes de hidrógeno. Pero tengamos en cuenta que si uno lo analiza en forma individual, el puente de hidrógeno es considerado un enlace débil porque no es un enlace covalente. Pero uno podría pensar cómo un enlace débil es parte de la unión de una de las moléculas más importantes de nuestras células. Bien, esto está dado porque en la gran cantidad de de puentes de hidrógeno que hay en la molécula, recordemos 2 entre adenina y timina y 3 entre guanina y citosina, en las miles de bases nitrogenadas que tiene una molécula de ácido nucleico, esa gran cantidad es lo que le da la estabilidad a la molécula. O sea, no son fuertes en forma individual, pero sí lo son en forma conjunta, dada la gran cantidad que hay. Pero además, tenemos que pensar que hay dos procesos biológicos sumamente importantes en el organismo, que son la duplicación del ADN y el proceso de transcripción, como mencionábamos anteriormente, dentro del concepto del dogma general de la biología molecular, que van a requerir que estas bases nitrogenadas se separen momentáneamente para poder dar cuenta de copiar o la estructura del ADN completa para la duplicación del ADN o un segmento para hacer copia de un ARN mensajero y poder ir hacia el citoplasma con esa información a hacer la síntesis de una proteína. Entonces, la estabilidad está dada por esta gran cantidad de enlaces de puente de hidrógeno y a su vez son lo suficientemente, entre comillas, débiles, como decíamos primero, para poder separarse en los momentos que esto se requiera. Veamos ahora la conformación del ARN o ácido ribonucleico. Es la molécula que transporta, como decía previamente, el mensaje genético necesario para la síntesis de proteínas desde el núcleo al citoplasma. Dentro de sus características podemos mencionar que es una simple hebra, a diferencia del ADN que dijimos que era una doble hebra. Por hidrólisis se obtienen también los componentes de un nucleótido, bases nitrogenadas, adenina y guanina entre las púricas, uracilo y citosina entre las pirimídicas. Como pueden ver acá, aparece una base que es la uracilo, que no estaba en la molécula de ADN. Allí habíamos mencionado a timina, o sea que ahí tenemos una diferencia para mencionar, que vamos a resumir a continuación. De las aldopentosas ya lo habíamos mencionado, se va a encontrar ribosa y hoy también vamos a encontrar ácido fosfórico. Entre los tres ácidos ARN principales vamos a hablar del ácido ribonucleico mensajero, ribosómico o ribosomal y el ARN de transferencia. Es importante destacar entonces las diferencias entre ADN y ARN, si bien algunas fuimos mencionando a continuación, vamos a resumirla en esta diapositiva. Por un lado tenemos la diferencia en función, o sea, una era la
contenido o contenía la información genética en el núcleo, que era la estructura del ADN, y el otro es la molécula de ARN que participaba en el proceso, directamente en el proceso de síntesis de proteína, para resumirlo de alguna manera. Por otro lado, tenemos diferencias estructurales muy importantes que fuimos viendo. La aldopentosa, que lo conforman, son distintas. En el ARN es ribosa, en el ADN es desoxirribosa. Por otro lado, el ARN no presenta la base timina, sino se encuentra la base uracilo. Y a su vez, la molécula de ARN está formada por una hebra simple, una sola cadena. Por lo tanto, las características de las reglas de la cantidad de bases púricas y pirimídicas y la relación adenina, timina y guanina, citosina no se tienen que cumplir en la molécula de ARN. Otras diferencias también, para resumirla de alguna manera en esta diapositiva: las bases nitrogenadas contenidas en el ADN son adenina, guanina, timina y citosina, mientras que en el ARN cambia timina por uracilo. La aldopentosa, lo repetimos nuevamente, es desoxirribosa, mientras que en el ARN es ribosa. Es una doble hélice polinucleotídica. También es importante destacar y recordar que estas eran hebras antiparalelas y complementarias, algo que no se observa en la estructura del ARN. Si bien algún segmento del ARN puede ser complementario, no va a ser antiparalelo porque no hay dos cadenas. Y los tres tipos principales que mencionábamos anteriormente: mensajero, ribosomal y de transferencia. Vamos entonces a ver los distintos tipos de ARN, en este caso el ARN mensajero, el cual se forma a partir de un ARN precursor llamado ARN heterogéneo nuclear o transcriptón primario, y este nombre heterogéneo nuclear le da algunas características. Por un lado, se localiza solo en el núcleo, y por otro lado tiene una característica de tener tanto intrones como exones, o sea, zonas codificantes y no codificantes dentro de su molécula. Mientras que el ARN mensajero se lo localiza tanto en el núcleo como en el citoplasma, porque ya su tamaño le va a permitir salir al citoplasma con destino a la síntesis de proteína, procesos que van a ver más adelante, y se diferencia del precursor además por estar solo conformado por exones, presentar en el extremo 5 lo que denominamos capuchón o 7-metil GTP, y en el extremo 3 una cola de poliadenina o denominada cola de polía. Además, bueno, el papel del ARN mensajero es transmitir la información genética desde el ADN hacia el sistema de síntesis de proteína en el citoplasma y servir como guía de ensamble para los aminoácidos de las proteínas. Es el molde, como dijimos, de la síntesis de proteínas, ya que lo que codifica es la secuencia de aminoácidos, o el orden, para decirlo de alguna manera, de los aminoácidos que van a formar parte de cada una de las proteínas. Es una secuencia complementaria al mensaje contenido en un segmento específico del ADN. Ya vamos a ver cómo se produce la copia de esta información del ARN mensajero a partir de la molécula de ADN, y dentro de los ARN es el menos abundante, conforma el 5 al 10% de los ácidos ribonucleicos. El ácido ribonucleico ribosomal, por su parte, es el componente principal de los ribosomas, o sea, es el núcleo prostético de las nucleoproteínas que conforman los ribosomas. Tanto en los procariotas como en los eucariotas, los ribosomas, vamos a ver más adelante con más detalle, que conforman o están conformados por dos subunidades, una mayor y una menor, como podemos ver en la imagen superior, en esa imagen de color anaranjada o amarronada. Y la unión de varios ribosomas se puede dar a una misma cadena de ARN mensajero, como vemos en la imagen inferior, algo que se denomina polisoma, dando origen cada uno de estos ribosomas a una proteína, a una misma proteína obviamente, porque están leyendo todos una única cadena de ARN mensajero. El ARN de transferencia, por su parte, participa en la síntesis de proteínas, transportando aminoácidos libres del citoplasma hacia el lugar de ensamble de la proteína. En el extremo 3', como podemos ver aquí en esta imagen, se presenta el sitio de unión a los aminoácidos libres, y en el asa central contiene un conjunto de 3 bases nitrogenadas que se denominan anticodón, que son los que van a dar la lectura de forma complementaria, o van a leer en forma complementaria la información
codificada en la molécula de ARN mensajero en el proceso de síntesis de proteína. Aquí tenemos dos imágenes. A la izquierda, una imagen típica de una hoja trilobulada, que sería la estructura del ARN mensajero, de transferencia. Como vemos, tiene zonas de autocomplementariedad de base, pero es una cadena única. Y por otro lado, bueno, una estructura definida tridimensional, definida más adelante, en donde vemos una especie de L invertida, pero con las mismas partes, o sea, el extremo CCA en el extremo 3', el lazo de donde está el anticodón y otros lazos que van a cumplir funciones importantes en el momento de la síntesis de proteína, que vamos a ver más adelante. Si bien, como dijimos anteriormente, los ARN principales son el mensajero, el ribosomal y el de transferencia, existen otros, en este caso el ARN nuclear pequeño, que se encuentra en el núcleo de las células procariotas. Son pequeños porque tienen solo entre 100 y 200 nucleótidos y forman parte de las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, que son ricas en uracilo, por las que se denominan con la letra U, ya lo vamos a ver en el proceso en el cual participan de esa manera, y contribuyen al procesamiento del ARN precursor, el que habíamos mencionado como ARN heterogéneo nuclear, denominado splicing, para que pueda exportarse el mensaje desde el núcleo hacia el citoplasma. También existen ARN mucho más pequeños, denominados, por ejemplo, ARN interferente pequeño y microARN, que están presentes en eucariotas y son responsables de lo que se denomina apagado de la expresión genética mediante un proceso llamado interferencia por ARN. Esta interferencia por ARN es un mecanismo preciso por el cual las células eucariotas limitan la invasión de genes extraños como virus y transposones y silencian la expresión de genes propios. En cada caso tienen una longitud entre 21 y 22 nucleótidos, son muy pequeños, considerando nucleótidos, por ejemplo, mucho más grandes, como veíamos en la diapositiva anterior, que el nuclear pequeño tiene entre 100 y 200. Después, luego se diferencian en su origen, que no viene al caso, pero bueno, surgen del corte de moléculas de ARN, transposones o virus de ARN, los interferentes pequeños, mientras que los microRNA habitualmente se escinden de moléculas de ARN transcriptas de secuencias diferentes de otros genes. También participan en una variedad de procesos, entre los cuales se pueden mencionar la degradación del ARN mensajero, la inhibición de la traducción, metilación del ADN y el remodelamiento de la cromatina. Dada la etapa de definición o descripción de las características estructurales de los ácidos nucleicos, veamos ahora sí el primer proceso en el cual hacíamos referencia en una de las primeras diapositivas, que se denomina duplicación o replicación del ADN. ¿A qué hacemos referencia con ello? A la síntesis de una molécula de ADN, por lo tanto hablamos de una duplicación del material genético, por el cual se transmite de una generación celular a otra la información genética contenida en el núcleo. Recuerden que este proceso se producía en la etapa S de la interfase previo a la mitosis. Entonces es muy importante entender que una célula que se va a dividir, para que cada célula hija tenga la misma información genética, la célula debe duplicar su material genético de manera que cada una reciba la misma información que llevaba o que tenía la célula madre. Antes de comenzar con el detalle del proceso, algunas definiciones y explicaciones que son inherentes para poder entender el proceso. Primero, la definición de gen, que es un segmento de ADN que codifica una secuencia primaria de un producto final biológico funcional, que puede ser o una proteína o una ARN con función estructural o catalítica. Por otro lado, el material genético de un organismo constituye su genoma, o sea que se trata del un conjunto único y completo de la información genética que va a estar contenida en el núcleo de las células, en este caso de las células eucariotas. A su vez, es importante entender los niveles de plegamiento del ADN. Aquí vemos en el esquema de la derecha, desde el ADN hacia el cromosoma, cómo está organizado estructuralmente estas estructuras. Como inicialmente podemos ver, a intervalos regulares,
la molécula de ADN se enrolla dando 2 vueltas sobre un núcleo constituido por un octámero de histonas, que son proteínas con características básicas, que por ello se unen al ácido nucleico. Y esta estructura se denomina superhélice. O sea, la superhélice es cuando una hélice se enrolla en sí mismo, genera una estructura conocida como superhélice. El núcleo de histonas, que mencionábamos anteriormente, y esta superhélice constituyen una estructura denominada nucleosoma, que a su vez está asociada a otra histona más, denominada H1, la cual está asociada a la doble hélice en el lugar de entrada y de salida del nucleosoma. A su vez, estos nucleosomas se vuelven a enrollar, formando lo que se conoce un selenoide de 6 unidades por vuelta. Y en la interfase, la cromatina se encuentra extendida y no se pueden visualizar los cromosomas. Sin embargo, al final de la profase, la cromatina se condensa en formaciones denominadas cromosomas. Y gráfica podemos ver lo mismo que en la diapositiva anterior, o sea, los niveles de plegamiento del ADN. De izquierda a derecha, la cromatina organizada en la superhélice de ADN e histona que conformaban el nucleosoma. Posteriormente, ese enrollamiento de estos nucleosomas en la conformación del del selenoide. Y finalmente, bueno, las estructuras que forman parte del brazo de la cromatina, de las cromátides y bueno, una imagen electrónica de un cromosoma. Iniciando entonces con las características del proceso de replicación del ADN, vamos a mencionar que esta es semiconservativa. ¿Qué significa eso? Que cada una de las dos hebras de la célula original o célula madre actúa como molde y se sintetiza una hebra nueva. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, esta sería en celeste la hebra original, a partir de la cual se sintetizan o se duplica el ADN. Como vemos, cada uno de estas ADN neoformados o nuevos están esquemáticamente con una hebra en color celeste, que sería una hebra del ADN original, y una naranjita, que sería la nueva. Entonces, esto lo que define es esa característica de una replicación o duplicación de ADN de tipo semiconservativa. Cada una de las nuevas conserva una hebra del ADN original de la célula madre. A su vez, estas cadenas se desenrollan y se replican simultáneamente, como mencionábamos recién, con una dirección de síntesis en sentido 5-3 a cargo de un grupo de enzimas que vamos a ver a continuación. También vamos a hablar de una hebra adelantada o una hebra retrasada, de acuerdo a las características que tienen las enzimas para poder sintetizar la molécula de ADN. Aquí podemos ver todas las enzimas que participan en este proceso de duplicación del ADN, donde vemos la hebra con doble hélice y un sector de la hebra que está siendo sintetizado, en donde vemos aquí cómo esta doble hélice se ha separado en dos y se empieza a sintetizar la hebra nueva a partir de cada uno de estos moldes. Bueno, esta es una imagen que demuestra la complejidad del proceso, que vamos a intentar en las próximas diapositivas simplificarlo en forma muy esquemática. A modo sintético, vamos a mencionar que hay una serie de enzimas que participan en diferentes etapas del proceso para poder simplificarlo de alguna manera. Por ejemplo, helicasa, topoisomerasas y proteínas de unión a cadena simple, vamos a mencionar que participan en la apertura de la doble hélice. Como dijimos anteriormente, el ADN es una doble hebra y para poder copiarlo necesito separarlo. Allí participan este grupo de enzimas que también vamos a ver en detalle a continuación. Por otro lado, otras enzimas como la ARN primasa o la ADN polimerasa son las encargadas en la síntesis de la nueva cadena. Y por último, vamos a mencionar en este esquema la ligasa, que participan en la unión de los fragmentos neoformados. Entonces, básicamente el proceso es ese: abrir la doble hélice, sintetizar con algunas características que vamos a ver, nuevas cadenas, y finalmente, como esto se hace en fragmentos, se van a requerir enzimas que unan estos fragmentos para conformar dos moléculas de ADN idénticas al ADN de la célula madre original. En primer lugar, entonces, el ADN se tiene que desenrollar, rompiéndose los puentes de hidrógeno para formar lo que se denomina burbuja de replicación, como se indica con esa flecha. Estas burbujas de replicación no es que se forme una sola en cada una de las cadenas de ADN, sino que
se producen o se forman en múltiples sitios a lo largo del ADN, aumentando de esa manera la velocidad de replicación de la molécula de ADN. Esta apertura del ADN y formación de la burbuja de replicación está a cargo de un grupo de enzimas, por ejemplo la helicasa, que cataliza la ruptura de los puentes de hidrógeno, las proteínas fijadoras de ADN monocatenario, denominada proteína A de replicación en eucariotas, que evitan que estos puentes de hidrógeno se vuelvan a formar. Recordemos que estamos hablando de las bases nitrogenadas que se atraen en forma complementaria y por lo tanto forman los puentes de hidrógeno. Entonces necesitamos de estas proteínas que eviten que se vuelva a unir. Y también participan en este proceso de apertura unas enzimas denominadas topoisomerasas que producen cortes del ADN, alivian las tensiones producidas por el desenrollamiento y posteriormente vuelven a unir el ADN para que se pueda continuar el proceso de desenrollamiento. Las enzimas encargadas de la síntesis de ADN son unas enzimas denominadas ADN polimerasas, que hay varias, que las vamos a ver a lo largo del proceso, que tienen una característica muy importante de que puedan lograr entender desde el inicio. Es que la van a leer a las hebras en sentido 3 a 5' y por lo tanto, como van a sintetizar una cadena antiparalela, la van a sintetizar en el sentido 5-3'. Bien, el inicio entonces de este proceso se da cuando se produce, como vemos ahí en el esquema, de la apertura de un segmento denominado ampolla de duplicación. Lo lógico sería pensar que viene el ADN polimerasa y empieza la síntesis de ADN. Sin embargo, esta ADN polimerasa es incapaz de iniciar una nueva hebra uniéndose a una cadena simple y requiere un sector de cadena doble. Por lo tanto, vamos a ver en la próxima diapositiva una colaboración que tiene que recibir de otra enzima antes de poder iniciar el proceso de síntesis de ADN por la ADN polimerasa. Por lo tanto, la primera enzima que va a actuar en este proceso, una vez que está en el proceso de síntesis, una vez que está la burbuja de replicación, o por lo tanto los puentes de hidrógenos han sido rotos para abrir estas dos cadenas, se denomina primasa. Y esta primasa es una ARN polimerasa, por lo tanto va a sintetizar un segmento de unos 10 nucleótidos, pero de ARN. Que quede claro, no estamos, este primer segmento van a ser nucleótidos de ARN, por lo tanto van a tener, van a tener uracilo en lugar de tener timina y van a tener ribosa en lugar de desoxirribosa. Por lo tanto, vamos a ver cómo más adelante vamos a tener que reemplazar esto para que sea algo idéntico. Bueno, este primer segmento, como dijimos, de unos 10 nucleótidos, se denomina ARN iniciador, cebador o primer y es fundamental para que la ADN polimerasa pueda anclarse a ese sector con un sector de doble cadena e iniciar el proceso de replicación del ADN. Así, y a continuación de esto, las enzimas ADN polimerasa, básicamente la alfa y la delta, van a empezar a colocar nucleótidos complementarios y generando una hebra complementaria y antiparalela a la hebra que nos está sirviendo como molde en la replicación del ADN. A medida que las enzimas encargadas de la apertura y ampliar la burbuja de replicación siguen abriendo la molécula de ADN, esta ADN polimerasa ejemplificada en este esquema puede continuar su síntesis dado, como dijimos anteriormente, su marco de lectura en sentido 3-5, sector del ADN entonces que se denomina hebra conductora o hebra adelantada. En la otra hebra el proceso es similar, es iniciado por la enzima primasa, que es una ARN polimerasa que sintetiza un primer segmento de ARN, como vemos aquí, y es continuado posteriormente por la ADN polimerasa. Tengan en cuenta que acá el sentido de síntesis es inverso al de la cadena anterior por ser antiparalela, el sentido de las polimerasas en sentido 3-5 y por lo tanto, como dijimos, van a sintetizar algo que va a ser antiparalelo, por lo tanto van sintetizando en sentido 5-3'. Ahora bien, una diferencia muy importante es como cuando se produce la apertura de la burbuja de replicación, nosotros habíamos visto que en la hebra de arriba
esto se iba haciendo en forma continua y hablábamos de una cadena, de una hebra, de un sector de la hebra de continua o adelantada. En este caso, cuando se produce la apertura de este sector que estamos viendo aquí, estas ADN polimerasas que estaban sintetizando acá no pueden ir hacia atrás por la forma de lectura que tienen del ácido nucleico. Entonces se debe iniciar el proceso de nuevo. Por lo tanto, nuevamente una ARN polimerasa tiene que colocar un segmento de unos 10 a 20 nucleótidos de ARN para que nuevamente la ADN polimerasa se inserte allí y pueda seguir sintetizando el tramo que falta de ADN. Entonces, este sector de la hebra se conoce como hebra retardada o hebra rezagada y cada uno de estos segmentos se lo denomina fragmentos de Okazaki. Esta colocación de cada uno de los nucleótidos correspondientes se va haciendo gracias a la participación de, como dijimos, de la ADN polimerasa y también de los nucleótidos, pero en este caso nucleótidos trifosfatos, que van a proporcionar, por un lado, la energía necesaria, porque ahora vamos a ver, se va a romper este enlace de alta energía de estos fosfatos unidos entre sí, que van a proporcionar la energía necesaria para un proceso de síntesis, y por otro lado van a proporcionar el nucleótido correspondiente que va a quedar como materia prima colocado en cada uno de los sectores de la molécula. Aquí podemos ver entonces cómo se produce la ruptura de ese nucleótido trifosfato, generando energía suficiente para unir el fosfato al nucleótido adyacente y las bases nitrogenadas que se unen en forma complementaria con las bases de la hebra contralateral. En este caso, en el ejemplo, timina y adenina con dos puentes de hidrógeno. Continuando con el proceso, podemos observar que ese segmento que quedaba de ARN, dijimos que iba a ser reemplazado posteriormente por ADN para poder ser una hebra idéntica a la hebra original. Eso se hace gracias a las ribonucleasas H1 y FEN1 que eliminan los nucleótidos de ARN del primer o ARN iniciador y una ADN polimerasa diferente, que es la ADN polimerasa delta, la que hace esa función, coloca nucleótidos de ADN en ese lugar en donde originalmente había nucleótidos de ARN. Esta imagen está colocada aquí para que entiendan que cuando hablamos de hebra adelantada o hebra retrasada, no estamos haciendo referencia a toda una hebra que de un lado se hace en forma continua y a toda la otra hebra que se hace en forma discontinua. Como vemos en este esquema, cada parte que se va abriendo, si yo inicio una primer burbuja de duplicación, a medida que se abre, si se abre hacia, en este caso hacia nuestra derecha, bueno, esta va a ser la hebra continua y aquí arriba se va a sintetizar en fragmentos, va a ser la hebra discontinua, mientras que si la burbuja de duplicación se abre hacia este lado, se va a hacer continua en la hebra de la parte de arriba y discontinua en la hebra de la parte de abajo. O sea, las dos hebras van a tener segmentos adelantados y segmentos retrasados y van a tener fragmentos de Okazaki. Eso es importante que les quede presente. Finalmente, esos fragmentos deben ser unidos entre sí porque fueron sintetizados en forma separada y hay una enzima que se denomina ADN ligasa que va a unir los fragmentos formados de cada una de las burbujas de replicación. Esta secuencia de la replicación del ADN esquemática que fuimos viendo en las diapositivas anteriores, también pueden verlo en un video del cual fueron obtenidas, un video educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pueden ir viendo siguiendo el link que está en la pantalla. Para ir finalizando, vamos a ir resumiendo, en este caso, las principales enzimas de la replicación del ADN. En primer lugar, la helicasa que producía la apertura de la doble hélice, la proteína de replicación que estabilizaba la hebra simple, las topoisomerasas que aliviaban las tensiones creadas por el desenrollamiento. Todas esas enzimas participaban en la apertura o en la separación o la formación de la burbuja de duplicación. Posteriormente, iniciando el proceso de síntesis, una primera acción generada por la primasa
que iba a catalizar una síntesis de ARN iniciador, cebador o primer, para permitir sí una hebra o un sector de doble cadena para que pueda sí actuar la ADN polimerasa, quien iba a agregar nucleótidos, en este caso de ADN. Y por último, una vez que está todo sintetizado, había que reemplazar los trozos o segmentos de ARN iniciador a cargo de las ribonucleáceas y también incorporar ADN a través de la nucleótidos de ADN a través de una ADN polimerasa, y finalmente la ADN ligasa, que va a unir los fragmentos de ADN neoformado. Entonces, las funciones de la ADN polimerasa, podemos decir que sintetiza una nueva cadena de ADN desde el cebador o primer de ARN usando el molde de ADN. Utiliza como materia prima los nucleótidos que contienen adenina, guanina, citosina y timina. La D minúscula está haciendo referencia a que son nucleótidos con desoxirribosa. También suministran la energía requerida para la síntesis, porque como mencionamos hoy, lo que utiliza son nucleótidos trifosfatos, que luego corta los enlaces de fosfato para colocar el nucleótido con un solo fosfato. Sintetiza segmentos de ADN en brechas del ARN iniciador o cebador. Une los segmentos neoformados, en este caso la ADN ligasa, y también detecta y repara errores de la síntesis de ADN. Esto es un proceso muy importante a tener en cuenta, que la replicación del ADN tiene un sistema de control de detección y reparación de errores. Mencionar las diferentes ADN polimerasas. En el primer caso, la ADN polimerasa alfa, que va a sintetizar un ADN de unos 20 nucleótidos a continuación del ARN iniciador. O sea, luego de la primasa actúa la ADN polimerasa, que conformando una zona de unos 30 nucleótidos, 10 del primer más los 20 que hace la ADN polimerasa, que eso permite que venga ahora sí la ADN polimerasa delta, que es la que está a continuación, y que va a ser la que sintetice el ADN mayoritariamente. Pero también hay otras ADN polimerasas que participan. La ADN polimerasa gamma interviene en la replicación del ADN circular mitocondrial. La ADN polimerasa beta participa en el proceso de reparación del ADN. Y la ADN polimerasa epsilon, que también participa en la síntesis y reparación del ADN con actividad exonucleasa. Bien, aquí damos por finalizado este seminario disciplinar de bases moleculares de la herencia, que se complementa con otro seminario disciplinar que también pueden encontrar en el campus virtual, referido a transcripción y traducción o síntesis de proteínas.